Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el universo de las series que nos roban el corazón superíndice 3N. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez Moon DS. Hoy prepúrense porque vamos a destapar los secretos Moon DS jugosos, los chismes Moon DS impactantes y las verdades ocultas de Truth S de las maras de algunas de las series turcas que Moon S nos apasionan. ¿Han bien? Dejaremos de lado las perfectas historias de amor que vemos en pantalla y nos adentraremos en el mundo real, donde los actores y actrices también copyright N tienen sus propios dramas, romances y, a veces, hasta escándalos. Vamos a hablar de flechazos inesperados, de rivalidades intensas, de rumores confirmados y desmentidos. En fin, de todo aquello que hace que el mundo del espectáculo turco sea un mundo fascinante. Abru superíndice 3 chense los cinturones porque este viaje va a ser de lo Moon S emocionante. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. AQ siempre encontraru en las últimas noticias, los mejores análisis y las curiosidades Moon S sorprendentes del mundo de las series turcas. Así que sin Moon S preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de secretos y chismes. Nuestra primera parada en este recorrido por los escándalos y secretos de las series turcas nos lleva a una producción superíndice 3N que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, Seru, que es amor. Esta comedia romántica que catapultó superíndice 3 a la fama a Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, no solo fue uno con diéresis copyright sito en pantalla, sino que también copyright N fue el escenario de un romance que traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N. A su vez, la química entre Kerem y Hande era tan evidente que pronto se confirmó superíndice 3 lo que todos sospechamos, estaban enamorados. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en una de las Moon S medio ticas de Turquía, con paparazzi siguió copyright-dándolos a todas partes y fans celebrando cada una de sus apariciones juntos. Parecua un cuento de hadas hecho realidad, pero como suele ocurrir en la vida real, el final no fue tan feliz como esperábamos. Después copyright S de un tiempo juntos, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N, dejando a todos sus seguidores devastados. Y aquí es donde entra el escándalo, o al menos el rumor que sacudió superíndice 3 a la prensa rosa turca. Se dijo que Kerem había olvidado rápidamente a Hande y que había encontrado el amor en brazos de otra mujer, nada Moon S y nada menos que Melisa Sabank, una joven perteneciente a una de las familias Moon S ricas y poderosas de Turquía. Aunque ni Kerem ni Melisa confirmaron ni negaron la noticia, los rumores no tardaron en propagarse como la superíndice 3 Bora. Se les vio juntos en varias ocasiones, lo que alimentó superíndice 3 a un Moon DS las especulaciones. Si bien la historia nunca se confirmó superíndice 3, sirvió superíndice 3 para ilustrar CEU superíndice 3 la vida personal de los actores puede ser tan dramática y apasionante como las series que protagonizan. Pero profundicemos un poco Moon S en este culebro superíndice 3N. Las fuentes cercanas a la pareja, o al menos lo que la prensa rosa turca denominó superíndice 3, fuentes cercanas, afirmaban que la ruptura entre Kerem y Hande se debió superíndice 3 a una combinación superíndice 3N de factores. Por un lado, la presión superíndice 3N medio tica constante era asfixiante. No podían dar un paso sin ser fotografiados y analizados hasta el último detalle. Esto obviamente afectaba su intimidad y generaba tensiones. Por otro lado, se rumoreaba que tenían visiones diferentes sobre el futuro de su relación superíndice 3N. Hande al parecer, estaba Moon S inclinada a formalizar la relación superíndice 3N y dar el siguiente paso, mientras que Kerem prefiero a mantener un perfil Moon S bajo y disfrutar del momento. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la sombra de Melisa Sabank. Aunque nunca se confirmó superíndice 3 un romance formal, las imágenes de Kerem y Melisa juntos desataron una tormenta de críticas y especulaciones. Muchos fans de Hande se sintieron traicionados y acusaron a Kerem de ser infiel y de haberla reemplazado rápidamente por una mujer de la alta sociedad. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 tan tensa que Kerem tuvo que desactivar los comentarios en sus redes sociales para evitar el aluvio superíndice 3N de mensajes negativos. Ahora bien, ¿quién es Melisa Sabank y por qué copyright su nombre generó superíndice 3 tanto revuelo?
Melisa es nieta de un magnate turco y proviene de una de las familias influyentes y adineradas del país. Su estilo de vida lujoso y su presencia constante en eventos sociales la convierten en una figura muy conocida en la prensa rosa. La idea de que Kerem, un actor famoso pero de origen humilde en comparación superíndice 3N con Melisa, pudiera estar interesado en ella, generó superíndice 3 debate sobre las diferencias de clase y las expectativas sociales en Turquía. En cuanto a Ande, la actriz se mantuvo en silencio durante un tiempo después copyright ese de la ruptura, pero eventualmente habló superíndice 3 sobre la importancia de priorizar su salud mental y emocional. Se dedicó superíndice 3 a proyectos profesionales que le permitieran crecer como actriz y se rodeó superíndice 3 de amigos y familiares que le brindaron apoyo. Aunque la ruptura fue dolorosa, Ande demostró superíndice 3 ser una mujer fuerte e independiente que no se dejó superíndice 3 vencer por la adversidad. Serú, que es amor, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca. Lo que comienza como un simple acuerdo termina convirtiendo copyright 2 en una historia de amor llena de obstáculos y momentos inolvidables. La serie es relevante porque, además de su trama adictiva, fue la plataforma que catapultó superíndice 3 a Kerem y Ande al estrellato internacional y que dio origen a un romance que cautivó superíndice 3 al mundo entero. Un dato interesante es que la serie fue filmada en gran parte en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y sus paisajes emblemáticos. Pero además de las localizaciones principales, también copyright se usaron más menos as joyeruas y cafú copyright locales, dando un ambiente autocopyright tico a la serie. La banda sonora, con canciones pop turcas muy pegadizas, también copyright contribuye superíndice 3 enormemente a su con diéresis copyright cito. Nuestra siguiente parada nos lleva a una serie que combina drama, intriga y pasión superíndice 3N, Amor Prohibido. Esta producción superíndice 3N, que se emitió superíndice 3 originalmente en 2008, sigue siendo una de las más populares y comentadas de la historia de la televisión superíndice 3N turca. Amor Prohibido cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Lo que Biter no esperaba era sentirse atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y mujeriego. La pasión superíndice 3N entre Biter y Belul se desata, dando lugar a una relación superíndice 3N adultera que traerá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Pero ayu de la trama llena de traición superíndice 3N y engau más menos o Amor Prohibido, también copyright estuvo rodeada de controversia debido a la intensa química entre los protagonistas, Beren Saat y Kvantattoo. Se rumoreaba que su relación superíndice 3N iba ayu de la pantalla, aunque ambos actores siempre lo negaron. Sin embargo, la intensidad de sus escenas y la forma en que se miraban alimentaron los rumores durante aún más menos os. Incluso se decua que sus respectivas parejas de aquel entonces estaban celosas de su relación superíndice 3N profesional. Independientemente de si hubo algo ayu de la actuación superíndice 3N, lo cierto es que la química entre Beren y Kvan fue uno de los factores clave de con diéresis copyright cito de Amor Prohibido. Su interpretación superíndice 3N fue tan convincente que el público se sintió superíndice 3 completamente involucrado en la historia y en el destino de sus personajes. La forma en la que Beren interpretaba la desesperación superíndice 3N y la ambición superíndice 3N de Biter, contrastaba con la actitud despreocupada y seductora de Belul, encarnado por Kvan. Esta dinámica, cargada de tensión superíndice 3N sexual y culpa, era lo que mantenía a la audiencia enganchada a cada capítulo. Pero los rumores no solo se centraban en un posible romance. También copyright se hablaba de tensiones en el set debido a la intensidad de las escenas y a las largas jornadas de grabación superíndice 3N. Se decua que Beren y Kvan, aunque profesionales, a veces chocaban debido a diferencias en sus copyright, todos de actuación superíndice 3N. Sin embargo, estas supuestas tensiones nunca llegaron a afectar la calidad de su trabajo en pantalla. Además de ese Amor Prohibido, no solo generó superíndice 3 controversia por los rumores de romance y las tensiones en el set. La serie también copyright fue objeto de debate por su representación superíndice 3N de la infidelidad y la moralidad. Algunos sectores de la sociedad turca consideraron que la serie era demasiado explícita y que promovía valores negativos. Sin embargo, otros defendieron la serie como una forma de explorar temas complejos y controvertidos de la sociedad turca.
La serie generó superíndice 3 tal impacto cultural que incluso se organizaron funerales para el personaje de Viter al final de la serie. Los fans, completamente inmersos en la trama, organizaron ceremonias Simbu superíndice 3 licas y publicaron obituarios en redes sociales, demostrando el poder de la serie para conectar con la audiencia a un nivel emocional profundo. Amor prohibido es una adaptación superíndice 3N de una novela Homo superíndice 3 Nima turca escrita a principios del siglo XX, lo que la convierte en una historia clásica de la literatura turca. La serie es relevante porque aborda temas como el amor prohibido, la ambición superíndice 3N y la traición superíndice 3N, que son universales y atemporales. Además cuenta con un elenco de lujo y una producción superíndice 3N impecable que la convierten en una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Un dato curioso es que el vestuario de Viter se convirtió superíndice 3 en un referente de la moda en Turquía, y muchas mujeres imitaban su estilo elegante y sofisticado. Las joyas que lucua Viter, especialmente los collares y pendientes, también copyright N se convirtieron en objeto de deseo. Ahora, vamos a hablar de una serie que revolucionó superíndice 3 la televisión superíndice 3 N turca y que abrió superíndice 3 las puertas a muchas otras producciones, Fatma Gul. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, cuenta la historia de Fatma Gul, una joven campesina que es violada por un grupo de hombres. Después copyright S de la agresión superíndice 3N, Fatma Gul se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los violadores, para evitar el escándalo y proteger a su familia. Fatma Gul aborda temas muy delicados como la violación superíndice 3N, el trauma y la injusticia social. La serie generó superíndice 3 un gran debate en Turquía y en otros países sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de proteger a las víctimas. Pero se ayudó de su mensaje social, Fatma Gul, también copyright N estuvo rodeada de controversia debido a las escenas de violencia sexual. Algunos sectores de la sociedad turca consideraron que la serie era demasiado explícita y que glorificaba la violencia. Sin embargo, otros defendieron la serie como una forma de concienciar sobre un problema real y de dar voz a las víctimas. La intensidad de las escenas de la agresión superíndice 3N sexual a Fatma Gul fue un tema muy delicado. Los productores se enfrentaron a la difícil tarea de representar la violencia sin caer en la explotación superíndice 3N. Se tomaron muchas precauciones para proteger la integridad de Beren Saat y para evitar que las escenas fueran demasiado gráficas. Sin embargo, incluso con estas precauciones, la serie generó superíndice 3 un debate sobre los límites de la representación superíndice 3N de la violencia en la televisión superíndice 3N. Además Fatma Gul también copyright N generó superíndice 3 un debate sobre la culpabilidad y la redención superíndice 3N. Kerim, uno de los violadores, se arrepiente de sus acciones y lucha por ganarse el perdón superíndice 3N de Fatma Gul. Esta trama secundaria generó superíndice 3 controversia entre quienes creían que los violadores nunca deberían ser perdonados y quienes consideraban que la redención superíndice 3N era posible. La serie también copyright N fue objeto de críticas por parte de grupos conservadores que consideraban que promovía valores occidentales y que socavaba las tradiciones turcas. Se argumentaba que la serie normalizaba la infidelidad y que presentaba una imagen negativa de la sociedad turca. A pesar de la controversia, Fatma Gul fue uno con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía y en muchos otros países. La serie ayudó superíndice 3 a visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres y a promover un debate necesario sobre la igualdad de género copyright Nero. Además catapultó superíndice 3 a Beren Saat al estrellato internacional y la consolidó superíndice 3 como una de las actrices talentosas y respetadas de Turquía. La serie también copyright N tuvo un impacto significativo en la legislación superíndice 3N turca. Después copyright S de su emisión superíndice 3N, se aprobaron nuevas leyes para proteger a las víctimas de la violencia sexual y para aumentar las penas para los agresores. Fatma Gul es una adaptación superíndice 3N de una novela turca escrita en la du copyright cada de 1970, lo que la convierte en una historia clásica de la literatura turca. La serie es relevante porque aborda temas sociales importantes y porque dio visibilidad a un problema que a menudo se silencia. Además cuenta con una actuación superíndice 3N impecable de Beren Saat, quien logró superíndice 3 transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Fatma Gul. Un dato interesante es que la serie fue filmada en la ciudad de Ukondieres y Seaime, en la costa turca, lo que le dio un toque pintoresco y atractivo.
La elección superíndice 3n de esta ubicación superíndice 3n no fue casualidad, ya que se buscaba contrastar la belleza del entorno con la brutalidad de la historia. Y finalmente vamos a hablar de una serie que combina drama familiar, ambición superíndice 3n y traición superíndice 3n, Hermanos. Esta serie, que se estrenó superíndice 3 en 2021, cuenta la historia de 4 hermanos que quedan copyright fanos de copyright ese de la muerte de sus padres. Los hermanos deben luchar por sobrevivir y superar los obstáculos que se les presentan en el camino. Hermanos es una serie muy emotiva y conmovedora que aborda temas como la copyright vida, la superación superíndice 3n y la importancia de la familia. La serie ha conquistado al público turco y de otros países gracias a sus personajes en traumas menos hables y a sus historias llenas de drama y esperanza. Si bien Hermanos no ha estado rodeada de grandes escándalos como las series anteriores, ha generado algunos rumores sobre la relación superíndice 3n entre los actores fuera de la pantalla. Se ha especulado sobre posibles romances entre algunos de los miembros del elenco, aunque ninguno de ellos ha confirmado ni negado nada. Sin embargo, lo que es evidente es que existe una gran química y complicidad entre los actores, lo que se refleja en sus interpretaciones. La amistad y el compañerismo que se perciben entre los actores, especialmente entre los que interpretan a los hermanos, es algo que ha resonado con el público. Uno de los rumores persistentes es sobre una posible relación superíndice 3n entre Onur Seyit, Yaran y Suburku Yaz Koskun. La química entre sus personajes en la serie es innegable, y muchos fans creen que su relación superíndice 3n va de ese ayu de la actuación superíndice 3n. Sin embargo, ambos actores han negado los rumores y han afirmado que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo. Otro rumor que ha circulado es sobre la posible rivalidad entre algunos de los actores SJ superíndice 3 venes de la serie. Se dice que hay cierta competencia por la atención superíndice 3n del público y por tener ese protagonismo en la trama. Sin embargo, estos rumores nunca han sido confirmados y parecen ser ese producto de la especulación superíndice 3n que de la realidad. A pesar de la falta de grandes escándalos, Hermanos ha sido objeto de algunas críticas por su representación superíndice 3n de la pobreza y la desigualdad social. Algunos sectores de la sociedad turca consideran que la serie exagera las dificultades que enfrentan las personas de bajos recursos y que presenta una imagen negativa de la sociedad turca. Sin embargo, otros defienden la serie como una forma de concienciar sobre los problemas sociales y de dar voz a los marginados. Hermanos es una serie que ha logrado conectar con el público gracias a sus personajes realistas y a sus historias emotivas. La serie es relevante porque aborda temas universales como la copyright vida, la superación superíndice 3n y la importancia de la familia. Además, cuenta con un elenco joven y talentoso que ha logrado ganarse el corazón superíndice 3n del público. Un dato curioso es que la serie ha sido filmada en diferentes localizaciones de Estambul, mostrando la diversidad y la belleza de la ciudad. Se han utilizado tanto barrios populares como zonas modernas y lujosas, reflejando la variedad social de la ciudad. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por los secretos y escándalos de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto CU superíndice 3 la vida personal de los actores y actrices puede ser tan dramática y apasionante como las series que protagonizan. Hemos hablado de romances que traspasan la pantalla, de rivalidades intensas, de rumores confirmados y desmentidos. En fin, de todo aquello que hace que el mundo del espectáculo turco sea un ese fascinante. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright les parecieron las series que mencionamos? ¿Con lo cual los secretos y escándalos que las rodean? ¿CUL es su serie turca favorita y por qué copyright? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme.